¿Has oído hablar del rey Josafat en la Biblia? Tal vez ese nombre no sea tan familiar como David o Salomón, pero su vida tiene algo que puede tocarte profundamente. Imagina a un rey poderoso, gobernando a un gran pueblo, enfrentando desafíos que podrían derribar a cualquier líder. Pero, en lugar de confiar en su propia fuerza o en las riquezas, Josafat hizo algo diferente. Buscó a Dios con todo su corazón. Ahora, piensa conmigo, ¿qué fue lo que llevó a este rey a actuar así? ¿Cuál era el secreto que él tenía? Y más aún, ¿respondió Dios a esa búsqueda sincera? Prepárate, porque en este video vamos a descubrir una historia increíble sobre batallas imposibles, oraciones poderosas y milagros sorprendentes que prueban que, cuando alguien entrega su corazón completamente a Dios, suceden cosas extraordinarias. El rey Josafat nació en medio de un tiempo de contrastes espirituales. Hijo del rey Asa y nieto de Abías, creció viendo de cerca los altibajos de la fidelidad en Judá. Cuando su padre Asa subió al trono, el reino experimentó momentos de reforma espiritual, pero también terminó marcado por dureza de corazón. Fue en ese contexto que Josafat aprendió el peso del liderazgo y el valor de la obediencia a Dios. Cuando Asa murió, Josafat asumió el trono de Judá. La Biblia dice que comenzó a reinar con 35 años de edad y gobernó durante 25 años en Jerusalén. Desde los primeros días de su reinado, quedó claro que Josafat era un hombre decidido. Él quería agradar al Señor. El texto sagrado es directo y firme, y el Señor estaba con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su antepasado, y no buscó a los Baales. Más bien buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Esa declaración ya dice mucho. Josafat podría haber seguido los caminos corrompidos de los reyes del norte, donde la idolatría reinaba con fuerza. Pero él eligió los caminos antiguos, los de David. Decidió no adorar ídolos, no contaminarse con cultos paganos y buscar al Dios verdadero con sinceridad. Y esa fidelidad no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. La Biblia dice que el Señor confirmó el reino en manos de Josafat, y todo el pueblo le traía presentes, tributos, riquezas y honra. El favor de Dios no se quedó solo en lo espiritual, sino que también se manifestó en estabilidad política y fuerza militar. El rey comenzó a organizar su ejército con sabiduría, fortificó ciudades y colocó oficiales en posiciones estratégicas. Josafat entendía que gobernar bien también era proteger al pueblo que Dios le había confiado. Pero el punto más hermoso del inicio de su reinado está en este versículo. Y se enalteció su corazón en los caminos del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. No era orgullo humano, era una exaltación santa. Un corazón lleno de entusiasmo por las cosas de Dios. Josafat no solo evitó el mal, él se alegraba en hacer el bien. No servía a Dios por miedo ni por interés político. Su corazón estaba realmente lleno de la alegría de caminar con el Señor. Y como prueba de ello hizo aún más. Eliminó los lugares altos idólatras de Judá. Estos lugares altos eran sitios donde, por generaciones, el pueblo ofrecía sacrificios a dioses falsos. Eran lugares profundamente enraizados en la cultura, en la tradición e incluso en la religiosidad. Pero Josafat fue firme. Sabía que, si Judá realmente quería vivir bajo la bendición de Dios, era necesario romper con los ídolos, con las viejas prácticas, con los cultos mezclados. Esta primera etapa del reinado de Josafat está marcada por 3 pilares: fe, valentía y obediencia. Él comenzó bien, muy bien, y dejó un ejemplo fuerte desde los primeros años. Cuando el corazón está en las manos de Dios, el gobierno o la vida
se establece con justicia, paz y propósito. Josafat tenía todo para caer en las trampas de la política, de las alianzas humanas o incluso de la vanidad del poder. Pero eligió andar con Dios, y por eso Dios también anduvo con él. Después de asumir el trono con un corazón sincero delante del Señor, Josafat no se acomodó en su fe personal. Entendió que un rey temeroso de Dios no puede caminar solo. Es necesario guiar al pueblo junto con él. Y fue exactamente eso lo que hizo. La Biblia nos dice que, en el tercer año de su reinado, Josafat tomó una decisión audaz y sin precedentes. Organizó una expedición nacional para enseñar la palabra de Dios. El rey envió a levitas, príncipes y sacerdotes por todas las ciudades de Judá, llevando el libro de la ley del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 9. No fueron solo a visitar, fueron a enseñar. Y eso, en una época en que el pueblo se había apartado de los caminos de Dios por generaciones. Era un proyecto de discipulado nacional. Josafat entendió algo que pocos líderes comprendían. No basta con remover los ídolos. Es necesario llenar el vacío con la verdad. Y fue exactamente eso lo que hizo. En lugar de quedarse solo en el palacio, cómodo con su devoción personal, se movió. Llevó el conocimiento de Dios a cada aldea, a cada ciudad, a cada familia. Esa actitud fue revolucionaria. Josafat estaba haciendo lo que ni siquiera muchos reyes piadosos hicieron, educar espiritualmente a la nación, pero no se detuvo ahí. Además de enseñar, también fortaleció ciudades, organizó el sistema de justicia y purificó la adoración. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, vemos a Josafat establecer jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero no solo los colocó en el cargo, los reunió y les dijo: «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre del hombre, sino en nombre del Señor, y Él está con vosotros en el juicio». Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 6. Con eso, Josafat dejó claro que la justicia en Judá no debía seguir intereses políticos, ni ser manipulada por los poderosos, sino que debía reflejar el temor del Señor. Y más aún, continuó eliminando los lugares altos, sitios donde el pueblo aún ofrecía cultos mezclados a dioses extranjeros. Josafat sabía que la idolatría era como una mala hierba. Si no se arranca desde la raíz, vuelve a crecer. El resultado de todo esto, la Biblia dice que el temor del Señor cayó sobre los reinos alrededor de Judá. Las naciones vecinas reconocieron la mano de Dios sobre Josafat. Y más, comenzaron a traer presentes y tributos, no por obligación, sino por respeto. Y cayó el temor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no hicieron guerra contra Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Mientras otros reyes guerreaban para mantener el poder, Josafat cosechaba paz por causa de su fidelidad. Mientras otros se armaban con alianzas y espadas, Josafat se armaba con la palabra y el temor de Dios. La Biblia también destaca que Josafat tuvo grandes riquezas y gloria. Construyó ciudades de almacenamiento, fortaleció el ejército, organizó líderes militares por cada tribu y trajo estabilidad económica y política al reino. Pero en ningún momento el texto sagrado da a entender que eso fue resultado solamente de su habilidad administrativa. Fue su fidelidad a Dios la que trajo esas bendiciones. Josafat muestra en esta etapa de su reinado que un líder conforme al corazón de Dios no busca gloria personal, sino transformación colectiva. Él no quería ser recordado solamente como un rey fuerte, sino como alguien que trajo al pueblo de vuelta al Señor. Y por eso, su nombre brilla en las Escrituras. Su gobierno nos enseña que cuando la palabra ocupa el centro de la vida de un pueblo, todo a su alrededor comienza a alinearse. Justicia, paz,
economía, honra, seguridad. Y todo eso comenzó con un hombre que decidió poner a Dios por encima de todas las cosas. La caminata del rey Josafat hasta ese punto parecía sin errores. Un rey que buscaba a Dios, que enseñaba al pueblo, que limpiaba la tierra de idolatría y gobernaba con justicia. Pero como toda caminata de fe, surgen momentos en que incluso los más temerosos se confunden. Y este fue uno de esos momentos. El texto bíblico nos lleva ahora a un punto de inflexión en la historia de Josafat, su alianza con el rey Acab del reino del norte. Acab era conocido como uno de los reyes más perversos de Israel, casado con Jezabel, involucrado en idolatría, perseguidor de profetas. Acab se había alejado completamente de los caminos del Señor, y aún así, Josafat se acerca a él. La aproximación comienza con un lazo familiar. Josafat casa a su hijo Joram con la hija de Acab, Atalía. Un gesto político, aparentemente inofensivo, pero espiritualmente peligroso. De ahí nace una alianza. Acab le propone a Josafat que lo acompañe en una guerra contra Ramot de Galaad, territorio que estaba en manos enemigas. Josafat, quizás motivado por la alianza política o por la apariencia de unidad entre los dos reinos, acepta la propuesta. Pero hay algo curioso. Antes de partir a la batalla, Josafat pide que se consulte al Señor. Consulta, te ruego primero, la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 4. Es el reflejo de un corazón que aún teme a Dios. Entonces Acab llama a 400 profetas, quienes dicen todos lo mismo: ve, porque Dios te dará la victoria. Pero Josafat percibe que algo no está bien. Esos profetas no hablaban con autoridad divina. Entonces pregunta: ¿no hay aquí aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Acab responde con cierto desprecio: todavía hay uno por quien se podría consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca profetiza de mí lo que es bueno, sino siempre lo malo. Este es Micaías, hijo de Imlá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7. Micaías es llamado, y su palabra es clara, firme, verdadera. Dios no está en ese plan. Incluso comienza ironizando a Acab, diciendo exactamente lo que dijeron los otros profetas, pero luego lo deja claro. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Era una advertencia directa. Acab moriría en la batalla. Aún así, Josafat sigue con Acab a la guerra. En el campo de batalla, Acab usa una estrategia extraña. Se disfraza, pero le pide a Josafat que vista sus ropas reales. Esto casi le cuesta la vida a Josafat. Los enemigos lo rodean creyendo que él era el rey de Israel. En medio del caos, Josafat clama al Señor, y Dios responde. La Biblia dice que Dios lo libró en ese momento. Poco después, Acab es herido de muerte por una flecha aleatoria que da justo entre las uniones de su armadura. Una escena que muestra que, cuando Dios decreta algo, ni el disfraz más ingenioso puede impedir que se cumpla. Josafat regresa a Jerusalén, vivo, pero sin duda profundamente afectado. Y allí, en casa, lo espera una palabra directa de reprensión. El vidente Jehú, hijo de Hanani, el mismo que había reprendido al rey Asa, lo encuentra y le dice: ¿debías tú ayudar al impío y amar a los que aborrecen al Señor? Por esto ha venido sobre ti la ira del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 2. Era la verdad pura y simple. Josafat se había aliado con alguien que odiaba a Dios. Aun con buenas intenciones, aun con reverencia en el corazón, se había unido en alianza con quien despreciaba la voluntad divina. Pero Jehú también reconoce algo. Sin embargo,
Se han hallado en ti buenas cosas, porque quitaste de la tierra los lugares de culto pagano y preparaste tu corazón para buscar a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 3. Ese equilibrio en la reprensión muestra que Dios no anulaba toda la vida de Josafat por un error, pero tampoco dejaría que el error pasara desapercibido. Josafat escucha, y a diferencia de su padre Asa, que había rechazado la reprensión y se había endurecido, Josafat se arrepiente. Vuelve a caminar con el Señor, retoma su misión, restaura a los jueces, reafirma la justicia, reaviva el altar de la fidelidad. Este episodio es un recordatorio valioso. Incluso los más fieles pueden fallar, pero es el arrepentimiento lo que define el final de la historia. Josafat se equivocó, pero lo reconoció. Se desvió, pero volvió. Se alió mal, pero luego se consagró nuevamente, y por eso Dios todavía seguiría usándolo poderosamente. La fidelidad de Josafat no lo libró de los desafíos, y el mayor de ellos estaba a punto de surgir. En un determinado momento de su reinado, un mensajero llega corriendo con una noticia aterradora. Una gran multitud viene contra ti, desde más allá del mar, desde Siria. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Los hijos de Moab y Amón se unieron en una poderosa coalición para atacar a Judá. Era un ataque repentino, masivo, sin tiempo para estrategias militares. Josafat se encuentra ante un dilema. No hay salida humana. Podría haber reunido consejeros, contado soldados, fabricado armas, pero hizo algo mucho más poderoso. Se volvió hacia Dios. Convocó a un ayuno nacional, llamó a todo el pueblo a la casa del Señor, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Familias enteras se reunieron en Jerusalén para clamar. Allí, en medio del pueblo, frente al templo, Josafat hace una de las oraciones más conmovedoras de la Biblia. Ah, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? No hay en nosotros fuerza frente a esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 y 12. Esas palabras no fueron solo una oración, fueron una rendición total. Josafat no pidió estrategias, no exigió milagros. Confesó su debilidad y depositó todo en las manos de Dios. Y Dios respondió. En medio de la congregación, el Espíritu del Señor vino sobre un levita llamado Jahaziel, de la descendencia de Asaf, y él profetizó con autoridad. No temáis ni os amedrentéis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. La instrucción era clara. No luchen con espadas, luchen con confianza. La victoria vendría, pero no por el esfuerzo humano, vendría de la mano del propio Señor. Al día siguiente, el ejército de Judá se preparó, pero Josafat hizo algo extraordinario. Puso a los levitas, los cantores, al frente del ejército. Sí, la línea del frente no llevaba lanzas, llevaba alabanzas. Marcharon cantando, «Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre». Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y fue en ese momento de adoración que ocurrió el milagro. La Biblia dice que Dios tendió emboscadas contra los enemigos. Se desató una confusión entre las naciones que venían a atacar a Judá. Los moabitas y los amonitas se volvieron unos contra otros. Después comenzaron a destruirse entre sí. Cuando el pueblo de Judá llegó a lo alto de un mirador para ver el campo enemigo, no quedaba nada por lo cual luchar. Todos estaban muertos. Ninguno escapó. Lo que era un campo de guerra, ahora era un campo de testimonio. Y más aún,
Necesitaron 3 días para recoger el botín de la batalla: oro, plata, vestidos, riquezas. Aquello que sería una destrucción se transformó en abundancia. En el 4.º día, el pueblo se reunió en el valle de Beraca, que significa Valle de la Bendición, para dar gracias. Entonces volvieron todos los hombres de Judá y de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, y regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor los había alegrado en cuanto a sus enemigos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 27. Esa victoria marcó el punto más alto del reinado de Josafat. No solo venció sin luchar, enseñó a una generación que la adoración puede abrir caminos donde la espada no alcanza, que el clamor puede derrotar ejércitos, que cuando los ojos están puestos en el cielo actúa en la tierra. Este episodio no es solo una historia, es una invitación a confiar en Dios, incluso cuando los números dicen que es imposible. Un recordatorio de que, cuando no sabemos qué hacer, la mejor respuesta es levantar los ojos. Y por encima de todo, una prueba de que Dios lucha las batallas de aquellos que deciden confiar, clamar y adorar incluso en medio de la amenaza. Josafat vivió una trayectoria marcada por la fe, el coraje, el temor de Dios y momentos de gloria espiritual. Fue un rey que, a diferencia de muchos de su tiempo, verdaderamente buscó al Señor, condujo al pueblo a la obediencia y vio el poder de Dios manifestarse en milagros, como la victoria sobrenatural contra los enemigos en el valle de Beraca. Pero, como tantos otros siervos de Dios en las Escrituras, su historia no termina sin desafíos. Y el último capítulo de la vida de Josafat contiene una lección que resuena hasta nuestros días. Las alianzas que escogemos dicen mucho sobre dónde está nuestro corazón. Incluso después de haber sido librado milagrosamente en la guerra junto con Acab, y de haber sido reprendido por el profeta Jehú por haberse aliado con quien odiaba al Señor, Josafat comete nuevamente el mismo tipo de error. Él decide hacer una alianza con Ocosías, hijo de Acab, el nuevo rey del norte de Israel. Ocosías también era un hombre impío que no seguía los caminos del Señor y que continuaba promoviendo la idolatría y la injusticia entre el pueblo del reino del norte. La idea era construir barcos comerciales para Tarsis, un centro de comercio lejano que podría traer gran riqueza a Judá. Era, aparentemente, una sociedad económica ventajosa, una jugada estratégica. Pero Dios, que ve más allá de los negocios y las alianzas políticas, no la aprobó. La Biblia dice que el profeta Eliezer, hijo de Dodaba, fue hasta Josafat y declaró: «Por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destrozado tus obras». Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 37. Y lo que sucedió a continuación confirmó esa palabra. Los barcos que habían sido construidos nunca llegaron a navegar. Antes siquiera de zarpar, fueron destruidos, quebrados en Esión-Geber, uno de los puertos de Judá. Una pérdida enorme, un proyecto frustrado, un símbolo claro de que cuando se hace alianza con quien no teme a Dios, la pérdida puede ser inevitable. Josafat no respondió con ira ni intentó resistir. La Biblia no muestra ninguna actitud de rebelión, solo el silencio ante el juicio de Dios. No hay registro de que haya insistido. Es como si, esta vez, hubiera aprendido la lección. Después de esto, la Biblia comienza a cerrar su historia. Josafat murió con 60 años de edad tras 25 años de reinado. Fue sepultado con honra en la ciudad de David, donde eran enterrados los reyes de Judá. Su hijo Joram lo sucedió en el trono, y lamentablemente no siguió sus pasos de fidelidad. La vida de Josafat, al final, está marcada por contrastes, momentos de profunda entrega y fe, y otros de alianzas equivocadas. Pero por encima de todo,
Es una vida que nos enseña que la fidelidad trae bendiciones, mientras que la alianza con el impío, aun con buenas intenciones, puede salir muy cara. Josafat no perdió su dignidad, no cayó en idolatría, no abandonó al Señor. Pero tampoco fue perfecto. Nos muestra que incluso los siervos más sinceros pueden tomar decisiones equivocadas si no consultan el corazón de Dios antes de actuar. Y esa es la gran lección que queda. Buscar a Dios es esencial. Confiar en Él en los momentos difíciles es el camino hacia la victoria, pero elegir con quién nos unimos revela la dirección de nuestro corazón. Josafat fue un buen rey. Su nombre es recordado con respeto en las Escrituras. Su legado fue de fe, adoración y enseñanza de la palabra. Pero su historia termina con un recordatorio silencioso, casi como un susurro de advertencia. No basta solo con hacer lo correcto. También es necesario rechazar las alianzas que nos alejan del propósito de Dios. Y así se cierra la trayectoria de un hombre que, aun con fallos, fue capaz de conducir a una nación a la verdadera adoración y demostrar al mundo que la batalla se gana cuando el corazón está firme en el Señor. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Josafat en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja un like en el video y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida grandemente.